Si alguna vez se ha abierto una novela náutica del siglo XVIII, es muy fácil encontrarse con un lenguaje que parece de otro mundo. Es como un portal a una realidad que ya no existe. Así que hoy nos vamos a embarcar en un viaje para descifrar ese vocabulario tan único de los grandes veleros de madera. Y para empezar, miren esta cita de Un viaje a Brobdingnag. Es un texto denso, casi incomprensible para nosotros hoy en día. Pero calma, no hay que preocuparse por entender cada término ahora mismo. Lo importante aquí es que, para un marinero de 1727, estas palabras eran clarísimas y súper precisas. Este es el lenguaje que vamos a empezar a explorar. Hay que pensar que hasta la Revolución Industrial, el velero de alta mar era la máquina más compleja y perfecta que había producido la humanidad. Y como toda máquina así de compleja, pues desarrolló un lenguaje igual de sofisticado para poder describirla y operarla. Y ojo, que este vocabulario no era solo técnico, creaba un mundo propio. Separaba a quienes vivían en el mar de los que estaban en tierra, y así forjaba una cultura y una identidad profesional increíblemente fuerte. Hablar este idioma era como una insignia de honor, una prueba de que pertenecías. Y claro, en medio de una tormenta, era la clave para sobrevivir, para comunicarse sin errores y al instante. A ver, para poder entender las palabras, primero tenemos que entender la máquina que las inspiró. Así que vamos a hacer algo. Vamos a construir un navío de línea del siglo XVIII, pieza por pieza, empezando desde sus cimientos. Toda la construcción de un buque, absolutamente todo comienza con una sola pieza, su columna vertebral, y sobre ella se levanta toda la estructura. Esa pieza es la quilla, el madero principal que va desde el frente hasta la parte de atrás del barco. Es lo primerito que se pone en el astillero, y literalmente todo lo demás se construye encima, formando la base de toda la estructura. Luego, saliendo de la quilla, tenemos las cuadernas. Hay que imaginarlas como si fueran la caja torácica del barco. Estas piezas de madera enormes y curvas se atornillan a la quilla y se abren hacia arriba y hacia afuera. Son las que le dan la forma al casco y, más importante aún, su resistencia. Muy bien, ya tenemos la espina dorsal y las costillas, por así decirlo. Ahora hay que unir esa caja torácica para que no se desarme. Para eso están los baos. Son estas vigas súper pesadas que cruzan de un lado a otro y conectan las cuadernas. No solo mantienen la forma del barco, sino que también son el piso sobre el que se van a construir las cubiertas. Y para completar la parte de adelante del esqueleto está la roda. Es esa pieza de madera vertical que se levanta desde la quilla en la proa. Su trabajo es cortar el agua y darle al barco ese perfil afilado tan característico. Pero claro, armar este esqueleto era solo el comienzo. Construir uno de estos gigantes no era un simple ensamblaje, era una batalla constante, una verdadera guerra de ingeniería contra la naturaleza, contra la descomposición y contra el mismísimo mar. La escala de estas construcciones es que es algo asombroso. Para construir un solo navío de primera clase se necesitaban unos 2.500 robles maduros. 2.500. Es increíble. Un barco era literalmente un pequeño bosque flotante. Y ese bosque flotante tenía enemigos mortales por todos lados. Por dentro, la amenaza constante de la podredumbre y los hongos. Por fuera, unos gusanos marinos llamados teredo y limnoria que se comían la madera. Y por supuesto, estaba el propio mar, con sus tormentas y el fuego de los cañones enemigos. Cada barco tenía que ser una fortaleza. Por eso, la elección de la madera era crucial. El roble era fuerte y había mucho en Europa, era la opción práctica. Pero la teca era mucho mejor, resistía más la podredumbre y los gusanos. El problema es que había que traerla de muy, muy lejos, y eso la hacía carísima. Era el eterno dilema entre lo bueno y disponible contra lo perfecto e inaccesible. Y esto nos lleva a un ejemplo genial de cómo resolvían problemas de ingeniería en esa época. A ver, problema número 1, los gusanos se están comiendo el casco. Solución, vamos a forrarlo con placas de cobre. ¡Listo! Pero no tan rápido. Resulta que el agua salada creaba una reacción eléctrica que se comía los clavos de hierro que sujetaban las placas. La nueva solución fue reemplazar las 2 toneladas de clavos de hierro con clavos de cobre,
que eran mucho más caros. Una innovación creaba un desafío totalmente nuevo. Ya vimos la máquina. Ahora vamos a la cultura humana que nació de vivir y trabajar ahí. Porque el lenguaje del barco no solo describía sus partes, también describía a su gente. Aquí tenemos un término que seguro hemos escuchado: lobo de mar. No era un simple apodo, era un título ganado con mucho respeto. Se refería a un hombre de mar con experiencia en su oficio, alguien que de verdad había visto de todo y dominaba los desafíos del océano. Y en el otro extremo del espectro estaba el marinero de agua dulce, un término un poco despectivo para un novato, para alguien que ha navegado muy poco. Esto nos muestra muy bien cómo el lenguaje se usaba para crear una jerarquía basada en la experiencia y el conocimiento práctico. Y aquí se ve clarísima la conexión entre la estructura del barco y la estructura social. A los marineros comunes se les llamaba la gente de proa. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque sus dormitorios estaban en el castillo de proa, en la parte de adelante del barco. El lugar donde vivían les daba su nombre como grupo. Estos barcos, estas ciudades flotantes de madera tan complejas, ya desaparecieron de los océanos. Pero, ¿cuál es su verdadero impacto? ¿Qué es lo que nos han dejado? El punto clave es este. Durante siglos, no hubo nada en el mundo creado por el ser humano que fuera más complejo que un velero de alta mar. Eran la cumbre de la tecnología preindustrial, una verdadera maravilla del ingenio, de la artesanía y de la ingeniería. Entonces, ¿cuál es el legado de estas murallas de madera, como se les llamaba a los navíos de guerra? Sí, eran las barreras que defendían naciones enteras, pero su influencia va mucho más allá de la guerra. Y aquí está la respuesta. Aunque los barcos como tal ya no existen, su lenguaje permanece. Es un eco de ese mundo construido con madera, cuerda y lona. Un eco que todavía sobrevive en el vocabulario de todos los que se hacen a la mar hoy en día. La tecnología desapareció, pero las palabras que creó, esas son su legado más duradero.